La curiosidad lo había llevado a ese destino. Clara llevaba meses atrapada en una niebla creativa. El lienzo blanco frente a ella era su enemigo, un recordatorio de lo que ya no podía hacer. Capturar lo indescriptible, la esencia de la belleza. En su estudio, las pinturas inconclusas apiladas en las esquinas parecían burlarse de ella. Sus colores apagados y formas desordenadas no lograban transmitir nada. Su carrera se desmoronaba, y con ello su autoestima. Los contratos empezaban a escasear, y su nombre ya no resonaba en las galerías. La desesperación había comenzado a colarse en su vida, una presión invisible que amenazaba con consumirla. Una noche, mientras revisaba su correo sin esperanza, un mensaje apareció en su bandeja de entrada. El remitente era desconocido, un simple curador con una dirección que parecía sacada de algún rincón olvidado de la web. Al principio pensó que era spam, pero el asunto la hizo detenerse. La oportunidad que cambiará tu carrera. Un escalofrío recorrió su espalda mientras lo leía. Clara, tengo una propuesta que será de tu interés. Un retrato único, el más perfecto jamás pintado. La figura que te solicito nunca ha sido fotografiada, ni siquiera vista por los medios. No solo serás conocida, sino que la historia del arte te recordará. El pago será sustancial y la recompensa será aún mayor. Si aceptas, puedo mostrarte a alguien que esconde un secreto que te llevará más allá de lo conocido. Si estás lista para este desafío, responde a este mensaje. El miedo y la fascinación se mezclaron en su pecho. Clara dudó, pero la promesa de redención artística la empujó a actuar. Respondió al mensaje. Lo que no sabía era que estaba a punto de entrar en un territorio donde la oscuridad no solo se alimentaba de secretos, sino que también se cultivaba a través de la Deep Web. La red oculta, más allá de los límites de la Internet convencional, se convertía en el escenario de lo sobrenatural. Y ella acababa de cruzar su umbral. Al poco tiempo recibió un archivo adjunto con fotos borrosas, casi irreconocibles, y una descripción vaga. La figura en cuestión parecía estar rodeada de sombras. La mujer en las fotos no tenía rostro, o quizás lo tenía, pero se desvanecía con cada mirada. Sin embargo, había algo en esos ojos, algo que la atraía. Clara sabía que debía pintar algo que nadie más podría capturar. Los primeros días fueron relativamente tranquilos, pero a medida que avanzaba con el retrato, las cosas comenzaron a cambiar. La figura, antes borrosa, parecía cobrar forma en su lienzo. Cada pincelada la acercaba más a la perfección. Sin embargo, algo en su interior se alteraba. Clara empezó a sentir que alguien la observaba, no solo desde la tela, sino en cada rincón de su estudio. Los susurros llegaron en la noche. Se volvieron cada vez más intensos. Al principio pensó que era su mente, pero pronto comenzó a cuestionar si no era algo mucho más siniestro. Una noche, después de pintar durante horas, Clara se tumbó sobre su cama, agotada, cuando el retrato la despertó. Desde la oscuridad, una voz susurró: «Termina lo que has comenzado. Completa la imagen y dame vida». Clara se levantó sobresaltada, mirando al lienzo, que parecía más real que nunca. El rostro de la figura, antes confuso y difuso, empezaba a tomar una forma humana. Los ojos oscuros y profundos la miraban fijamente. La sensación de estar siendo observada era abrumadora, incontrolable. Las noches siguientes fueron aún peores. En sus sueños, la figura ya no solo aparecía, la visitaba. Una presencia intangible la rodeaba, la voz la llamaba por su nombre, y en cada conversación le pedía más detalles, más perfección, más de ella misma. Clara comenzó a perder la noción del tiempo. Las personas que se acercaban a su estudio desaparecían misteriosamente. Nadie parecía recordarlas. Su obsesión con el retrato creció. Ya no se trataba de arte, sino de un pacto, un sacrificio. Clara ya no estaba pintando para capturar una imagen perfecta, sino para completar una maldición. Sus pinceladas se volvieron frenéticas. Cada trazo, cada cambio, la llevaba a un abismo del que no podía salir. Los bordes de la realidad comenzaban a desdibujarse. Las luces de su estudio parpadeaban y el aire se volvía espeso, pesado. Una noche, mientras pintaba, algo cambió. La figura del retrato no solo la observaba, sino que parecía moverse. Clara retrocedió aterrada, pero la figura avanzó, emergiendo del lienzo. Su rostro se tornó más nítido, más humano. Pero sus ojos, esos ojos vacíos y profundos,
La miraban con una necesidad que helaba su alma. Algo dentro de Clara crujió. La figura habló nuevamente, esta vez con más urgencia. Termina el retrato, Clara, o sufrirás el mismo destino que las demás. En ese instante, Clara comprendió que no solo estaba completando una obra de arte, estaba creando una puerta hacia algo que no debía existir, que no debía ver la luz del día. Aterrada, intentó destruir el lienzo, quemarlo, romperlo, pero algo la retenía. El lienzo parecía vibrar, como si no fuera simplemente una tela y pintura, sino algo mucho más oscuro, más antiguo. La figura finalmente la alcanzó. Clara estaba atrapada. Su alma, su esencia, se fue desvaneciendo mientras su cuerpo permanecía rígido, sin vida. El retrato, ahora completo, se convirtió en la pieza más deseada de la Deep Web, un objeto de culto, una maldición eterna. Aquellos que se acercaban a él sentían los ojos de la figura sobre ellos, la presencia inexplicable que los consumía poco a poco, y así el ciclo comenzó nuevamente. La figura ya no necesitaba a Clara. Ella ya era parte del retrato, pero su alma quedaba atrapada en una prisión de oscuridad, esperando la próxima víctima que completara su tormento. Las líneas entre el arte, el terror y la obsesión se borraron por completo. Con cada día que pasaba, Clara no solo perdía su sanidad, sino también su sentido de la realidad. El tiempo ya no tenía significado, y la figura en el retrato parecía estar más viva que nunca. Sus ojos no solo la observaban, sino que la devoraban penetrando su alma. Las noches se alargaban, sus días eran un vacío imparable, y la obsesión por completar el retrato se volvió todo lo que conocía. La pintura ya no era solo su trabajo, se había convertido en su único propósito. Una madrugada, Clara sintió una presencia en su estudio. No era una sensación vaga, sino algo palpable, algo que tocaba el aire. Las sombras en las paredes parecían moverse, estirarse como si estuvieran vivas. El retrato, ahora completamente terminado, emitía una especie de resplandor oscuro. Clara sintió un tirón en su pecho, una llamada. Algo dentro de ella sabía que ese era el momento en que la figura cobraría vida. Se acercó lentamente al lienzo, su respiración agitada. Los ojos de la figura, tan reales ahora, la miraban fijamente, con una intensidad que desbordaba la razón. Los labios de la pintura se abrieron, y una voz profunda y grave, como el eco de un lugar olvidado, resonó en su mente. Has completado tu tarea, Clara. Ahora es el momento de darme vida, y de vivir yo, vivir para siempre. Clara intentó alejarse, pero sus piernas no respondían. Una fuerza invisible la mantenía anclada en el lugar. Sus manos, temblorosas, buscaron alejar el pincel, destruir el retrato, pero algo la empujaba hacia el lienzo. La figura comenzó a distorsionarse, a moverse más allá de las fronteras del cuadro, tomando forma humana, pero con una esencia imposible de definir. La figura emergió completamente del retrato. Era alta, delgada, con una cara que se distorsionaba como si estuviera hecha de sombras vivas. Su piel no reflejaba luz, y sus ojos, esos ojos tan perfectos, tan vacíos, se fijaron en Clara. La voz volvió a sonar, esta vez resonando en el interior de su mente como una ola imparable. Ahora serás mía, Clara. Tu alma está marcada, y lo que has creado será eterno. El arte que has creado, la perfección que has logrado será tu condena, pero no serás olvidada. Nadie lo hará, nadie lo podrá. Clara intentó gritar, pero no pudo. Una presión invisible le aplastaba el pecho, y un dolor indescriptible la envolvía. La figura caminó hacia ella, sus pasos suaves pero implacables. Clara no podía apartar la mirada de esos ojos que ahora reflejaban su terror, su desesperación. La figura la tocó con una mano fría, y en ese contacto, Clara sintió cómo su cuerpo se desvanecía. La vida le escapaba, como si fuera absorbida por la pintura misma. En un último intento por escapar, Clara alcanzó el retrato y lo tocó con las yemas de los dedos, sintiendo que algo de ella quedaba atrapado en la tela. Pero al hacerlo, su cuerpo colapsó, y su alma fue arrancada de su ser. La figura, ahora completamente viva, sonrió, una sonrisa de triunfo, y se desvaneció en la oscuridad. Su forma se disolvió en el aire, dejando tras de sí solo el retrato, que ahora brillaba con una intensidad sobrenatural. El estudio quedó en completo silencio,
El lienzo, ahora un retrato perfecto, permaneció allí, imperturbable, como si nunca hubiera sucedido nada. Nadie nunca encontraría el cuerpo de Clara. Nadie nunca sabría lo que realmente ocurrió. Pero en la Deep Web el retrato se convirtió en una leyenda. Aquellos que se aventuraban en los oscuros rincones de la red conocían la historia de la pintura, una obra maestra que no solo cautivaba con su perfección, sino que también traía consigo una presencia ominosa. Aquellos que se atrevían a mirar fijamente los ojos de la figura experimentaban extraños fenómenos. Sus relojes se detenían, sentían una presión en el pecho, y algunos hasta reportaron voces en sus mentes, susurros que les pedían completar el ciclo, como si fueran los siguientes en ser arrastrados hacia el retrato. Las personas que miraban el cuadro a menudo comenzaban a tener pesadillas, y en esas pesadillas Clara estaba ahí. Su alma, atrapada dentro de la pintura, observaba desde el lienzo, esperando que alguien más fuera lo suficientemente imprudente como para completar el ciclo de terror. Las voces que susurraban en la oscuridad empezaban a mezclarse con la propia figura, quienes pedían a gritos nuevos artistas, nuevas víctimas. La figura del retrato, ahora completamente viva, había encontrado una nueva forma de alimentarse. A través del arte y el sufrimiento de quienes caían en su trampa, el retrato, la obra perfecta, la más buscada y deseada, ahora vivía en la Deep Web, siendo observado y admirado por aquellos que no sabían que al mirar, también eran observados. Aquellos que cruzaban ese umbral ya no eran simplemente espectadores. En su desesperación por encontrar la perfección, ellos también quedaban atrapados en el ciclo eterno, dejando que la figura se alimentara de sus almas. Y así, Clara, ahora parte de la pintura, se convirtió en una sombra dentro del retrato, esperando en silencio a la próxima alma que se atreviera a buscar la perfección y a cruzar ese último umbral, donde el arte y el horror se fusionan de manera irreversible. El ciclo nunca terminaría. Luis nunca imaginó que su vida daría un giro tan oscuro. A sus 30 años, era un hombre común, con una familia a la que alimentar y unas deudas que lo asfixiaban. El peso de sus problemas económicos lo llevó a la desesperación, a explorar lugares que nunca habría considerado. La Deep Web le prometía lo que necesitaba: dinero rápido, sin preguntas, sin miramientos. Y allí, en las sombras de Internet, encontró la oferta perfecta. El anuncio era directo y tentador: vigilante digital. La propuesta no sonaba como un trabajo común, pero Luis, cegado por la necesidad, no lo pensó dos veces. Observar a otros, recolectar información desde la seguridad de su hogar, todo por una cantidad de dinero que nunca había soñado recibir. ¿Qué tan malo podía ser? El primer encargo fue simple, casi aburrido: observar a un grupo de amigos en un parque. Nada fuera de lo común. Se sintió como un espectador, un observador imparcial. Pero las solicitudes fueron aumentando en intensidad. Las víctimas se volvían más específicas, más personales. Algunas eran elegidas al azar, personas comunes, en sus casas, en su intimidad. Luis al principio pensó que no era más que una transacción digital, pero poco a poco empezó a sentir que algo no estaba bien. Las instrucciones eran claras: sigue la cámara, observa, graba, envía, y lo hacía. Pero pronto el simple acto de observar se volvió una obsesión. Cada grabación le daba una sensación extraña, un morbo por saber más, por conocer cada rincón de la vida de esas personas que ni siquiera conocía. Incluso empezó a espiar a su propio alrededor, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. La adrenalina de descubrir secretos ajenos lo envolvía, lo atrapaba, y entonces comenzaron los problemas. Primero fue una sensación vaga, como si alguien lo estuviera mirando. Pero pronto, los pequeños detalles empezaron a acumularse. Luis notó que las cámaras que usaba para sus encargos se activaban a horas extrañas. Algunas veces, las luces de su propia casa parpadeaban sin explicación. En su teléfono, comenzaron a aparecer mensajes crípticos en la Deep Web, pero también en su correo personal. «Te estamos viendo», decía uno. «Nos encanta tu trabajo», decía otro. El pánico se instaló en su pecho. Luis trató de racionalizarlo. Pensó que era paranoia. Pero cuando revisó su propia cámara de seguridad en casa, descubrió algo aún más perturbador. Alguien había tomado el control de sus cámaras. Ya no eran solo las cámaras que él activaba. Alguien más las manipulaba.
De pronto su hogar, su espacio privado, se sentía como una prisión. No podía confiar en nada, ni en sus propios dispositivos, ni en las personas que lo rodeaban. A medida que pasaban los días, los mensajes se volvían más personales. Comentarios sobre su vida privada, sobre sus movimientos, sobre conversaciones que había tenido con su esposa, con sus hijos. Alguien lo estaba observando constantemente. Y lo peor, el sentimiento de que estaba siendo controlado. Entonces Luis comprendió la verdad. No era solo un espectador. En algún lugar dentro de esa red de vigilancia ilegal, alguien había tomado control de su vida. Era parte de un juego macabro, uno que lo mantenía bajo vigilancia. Uno en el que ya no era él quien observaba a los demás, sino el quien estaba siendo observado. Y lo peor, esa persona, esa entidad, sabía todo sobre él. Sabía sus temores, sus secretos más oscuros. El giro fue inevitable. A través de una llamada encriptada, alguien le dijo con voz fría que todo lo que había hecho estaba siendo monitoreado. Sus grabaciones, sus movimientos, cada detalle de su existencia. Y entonces, la amenaza fue clara. Si no cumplía con los nuevos encargos, las grabaciones serían divulgadas. Pero Luis pronto descubrió que había algo aún más oscuro. Las grabaciones no solo se usaban para chantajear, sino para alimentar una red mucho más siniestra. Información personal, vidas privadas, todo estaba siendo traficado y vendido a personas con intenciones mucho más macabras. Luis intentó salir. Intentó cortar todo contacto, destruir las grabaciones, eliminar todo rastro de su implicación. Pero no podía. Había sido atrapado en un sistema del que no podía escapar, una red de control total sobre la vida de las personas. Una red que, en el fondo, ya lo había convertido en uno de sus objetivos. El miedo lo consumía. Se sentía atrapado en su propio hogar, mirando hacia las cámaras de su casa, sabiendo que alguien más tenía el control. La paranoia lo devoraba, cada ruido en la casa, cada sombra que se deslizaba por la esquina de su visión. Sabía que la entidad que lo observaba no iba a detenerse, pero lo peor era el conocimiento de que, por más que luchara, ya no estaba en control. Había vendido su alma, y ahora, su vida privada no le pertenecía. La pregunta seguía rondando en su mente: ¿realmente está siendo observado por una persona externa? ¿O su propia participación en la red lo ha llevado a un abismo de paranoia y desesperación, donde ya no hay escape? Luis no podía escapar de la sensación de ser observado. Las paredes de su casa, que alguna vez fueron su refugio, se habían convertido en cárceles invisibles, cada rincón una amenaza. El sonido de su propio aliento le parecía ensordecedor, como si, incluso en su silencio, alguien estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para dar el siguiente paso. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, algo extraño ocurrió. Una de las cámaras en la que había estado trabajando se activó por sí sola. No estaba en el listado de trabajos. Ningún cliente la había solicitado. La cámara se movió lentamente, enfocando su rostro, primero desde una esquina de la habitación y luego con precisión, acercándose a él. Era como si algo estuviera jugando con él, pero él ya no podía distinguir si aquello era parte del juego macabro o si realmente había cruzado un umbral hacia algo mucho más siniestro. A medida que las horas pasaban, Luis sintió que su percepción de la realidad se distorsionaba. Su mundo, que había estado marcado por la rutina, ahora parecía fragmentarse. En los espejos veía sombras que no estaban ahí. Su teléfono vibraba constantemente, pero no podía ver quién lo llamaba. Se levantaba de su cama para revisar la puerta, el pasillo, solo para encontrar la oscuridad habitual, pero siempre había algo que le daba escalofríos, el simple hecho de no estar solo. En algún lugar, alguien más respiraba, alguien más lo observaba. Fue entonces cuando el teléfono vibró nuevamente. Esta vez no era un mensaje encriptado, sino una videollamada. Luis, con el corazón acelerado, aceptó la llamada. En la pantalla apareció una figura borrosa, de rostro oscuro, una sombra imprecisa, pero con ojos fríos que parecían atravesar la pantalla. ¿Creías que podrías escapar? Srenia, dijo la voz, un susurro grave que le caló hasta los huesos. Luis no pudo responder. Su garganta estaba cerrada, su mente colapsando ante la imposibilidad de comprender lo que estaba sucediendo. No hay salida, Luis. Estás dentro. Has cruzado el umbral.
Lo que has hecho no tiene marcha atrás. No tienes idea de quién está detrás de esto, pero ahora eres parte de algo mucho más grande de lo que podrías haber imaginado, continuó la voz, cada palabra perforando su mente. El trabajo que empezaste fue solo el principio. Tú ya no eres un espectador, eres una pieza en este juego. Luis intentó colgar, pero su dedo no obedeció. La pantalla seguía encendida. El rostro de la sombra desapareció brevemente, y apareció otro rostro, esta vez familiar. Era la imagen de su esposa, tomada desde su propia casa, desde su propia cámara. La habitación en la que ella estaba parecía estar vacía, pero el ángulo de la cámara mostraba su rostro dormido, sin saber que alguien la estaba observando. Al fondo, una silueta difusa, un espectro en las sombras, también parecía estar al acecho. Lo sabemos todo sobre ti, Luis. Sabemos qué haces, qué piensas. Tu esposa, tus hijos, ellos también están involucrados. Dijo la voz cada vez más clara, más precisa. Cada uno de los trabajos que has hecho, cada grabación que has entregado, ha sido una llave que abre puertas que no puedes cerrar. Tu familia está ahora bajo nuestra vigilancia también. No puedes salvarlos, ni siquiera puedes salvarte a ti mismo. Luis, completamente desbordado por el pánico, sintió como el control de su vida se deslizaba entre sus dedos. No importaba cuánto intentara borrar todo, desconectar los dispositivos, desmantelar cada red que lo había atrapado. Todo estaba conectado. Cada grabación, cada dato que había recolectado, había alimentado una maquinaria mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado. Y luego la revelación final lo golpeó como un tren. La entidad, esa presencia que lo había acosado, no era un individuo aislado. No era ni siquiera un grupo reducido de personas. Era una red global, un colectivo sin rostro, compuesto por miles de vigilantes como él, atrapados en la misma trampa. A lo largo de las semanas, cada grabación que había hecho había alimentado la base de datos de la red, donde la información personal de millones de personas era procesada, clasificada y eventualmente vendida a aquellos con intereses oscuros. Gobiernos, corporaciones, criminales, personas que podían manipular el sistema. Luis se dio cuenta de que nunca había sido más que una pieza en una rueda sin fin. No había sido reclutado para obtener dinero fácil. No había sido simplemente un observador. Había sido elegido por una razón mucho más oscura, para alimentar un sistema de control global, para nutrir las sombras que se mueven a través de las grietas del mundo digital. Aterrorizado, Luis intentó desconectar todo, su computadora, su teléfono, sus cámaras de seguridad, pero al encender su computadora una última vez, vio en la pantalla algo que lo paralizó por completo. La red de vigilancia no solo había accedido a sus dispositivos, sino que había tomado control de ellos, transformándolos en puntos de monitoreo, la cámara que miraba hacia su rostro, el micrófono que grababa cada respiración, la pantalla que reflejaba su desesperación. Todo estaba bajo control. Fue entonces cuando vio la última imagen en su pantalla, la foto de su familia, tomada mientras dormían, en su propio hogar. Pero algo estaba mal. Los ojos de sus hijos, sus ojos estaban fijos, vacíos, como si en algún punto del proceso hubieran sido reemplazados por los mismos ojos que lo observaban a él. No había escape, no había solución. La pantalla se apagó. Luis fue el último en saberlo, pero el ciclo seguía. La red de vigilancia continuaba creciendo, alimentada por aquellos que pensaban que podían controlar las sombras. Pero al final, todo lo que hacían era ser absorbidos por ellas, como piezas más en el juego siniestro del control. Y la red, como un organismo sin corazón, seguía operando. Porque en este mundo digital, la privacidad ya no era un derecho. Ya no había ninguna vida a salvo. La oscuridad de la Deep Web había atraído a Samuel como una sombra llamando a un insecto hacia la luz. A sus 28 años, la vida de un periodista mediocre ya no le resultaba suficiente. Atrapado en el círculo vicioso de reportajes triviales, soñaba con una historia que lo catapultara a la fama. Cuando escuchó rumores sobre un misterio de proporciones escalofriantes, algo que ni siquiera los periodistas más audaces se atrevían a investigar, no pudo resistirse. Era una historia que parecía irreal, pero el tipo de historia que, de ser cierta, lo colocaría en la cima del mundo. La Deep Web, ese rincón insondable de Internet, parecía ofrecerle exactamente lo que quería:
lo prohibido, lo oscuro, lo indescifrable. Una noche, mientras navegaba entre las páginas ocultas, encontró un sitio extraño titulado El reloj de la muerte. Un diseño simple pero inquietante adornaba la página. Un reloj antiguo con las manecillas congeladas a las 12. La advertencia era clara, pero las palabras escritas en la pantalla no dejaban lugar a dudas. Juega, y tu vida será mía. No juegues, y tu vida será mía igualmente. Samuel, impulsado por su insaciable hambre de reconocimiento, no dudó ni un segundo. Su dedo casi por instinto hizo clic en el enlace. Un mensaje apareció. Bienvenido, Samuel. Estás en el primer paso hacia la historia que cambiará tu vida. Pero recuerda, aquí el tiempo es lo único que no perdona. Las reglas eran sencillas, aunque inquietantes. Debía completar una serie de tareas aparentemente inofensivas, pero con un plazo de tiempo cada vez más apremiante. A cambio se le prometió información secreta, lo que parecía un sueño para cualquier periodista. No dudó en aceptar, creyendo que estaba ante un simple juego, un desafío que pondría a prueba su habilidad para sortear obstáculos. La primera tarea fue banal: responder unas encuestas sobre figuras desconocidas. Pero pronto las cosas tomaron un giro perturbador. A la siguiente tarea, se le ordenó destruir pruebas de un crimen que involucraba a una figura poderosa, alguien cuya influencia podría arruinarle la vida si se descubría que Samuel había estado involucrado. Hazlo, o el reloj avanzará y la muerte se acercará un paso más. El reloj, a partir de entonces, se convirtió en su pesadilla constante. Una cuenta regresiva apareció con cada tarea, marcando los segundos que le quedaban para completar el desafío. Cada tic del reloj resonaba en su cabeza, como una advertencia, una sentencia de muerte. Pero Samuel ignoró las primeras amenazas, convencido de que no había nada real detrás de ellas. La siguiente tarea fue aún más personal. Debía obtener información privada de personas al azar, descubrir sus secretos más oscuros y luego amenazarlas con exponerlos. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que sus propios miedos estaban siendo manipulados. Cada vez que completaba una tarea, el reloj seguía su curso, pero los plazos se volvían más cortos y las consecuencias más graves. Una tarde, mientras investigaba el trasfondo de las extrañas amenazas que recibía, un mensaje apareció en su pantalla. Sabemos lo que más temes, sabemos lo que te importa. Ahora, el reloj sigue avanzando. De repente, las amenazas se volvieron más personales. Su familia estaba involucrada. Su madre, su hermana, incluso sus amigos cercanos recibieron mensajes. Los detalles eran aterradores, exactos, como si alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. Pero fue al investigar más a fondo cuando Samuel se dio cuenta de que no estaba solo. Había otros jugadores en este macabro juego, personas cuya vida también estaba siendo manipulada por la organización. Todos ellos eran piezas de un gigantesco tablero de ajedrez, movidas por manos invisibles. El reloj nunca se detuvo. Samuel sintió que su alma se desgarraba con cada tic, cada tarea más peligrosa que la anterior. Y lo peor de todo era que comenzaba a dudar de sí mismo, de sus propios principios. La oscuridad de la web se le había metido bajo la piel. ¿Estaba tan desesperado por la fama que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirla? A medida que las pruebas se volvían más extremas, Samuel comenzó a entender la verdadera naturaleza de este juego. Aquellos que fracasaban no solo eran eliminados, sus muertes eran transmitidas en vivo. El sufrimiento se convirtió en espectáculo. Mientras Samuel completaba tareas cada vez más terribles, la organización le revelaba detalles de las muertes de otros jugadores. Aquellos que habían fallado ya no existían, pero sus sufrimientos quedaban grabados, vendidos como parte de un reportaje para los seguidores de la organización. Las últimas tareas fueron las más difíciles. A Samuel se le presentó un dilema que desbordó sus fuerzas. Debía elegir a una persona cercana a él, alguien de su entorno, y entregársela a la organización. Esa persona, en lugar de él, sería sacrificada. Si se negaba, su muerte sería la que se daría al final del reloj. La organización lo sabía todo, cada movimiento, cada temor. El reloj ya no solo era un símbolo del tiempo, sino de la inevitabilidad de la muerte. La presión se volvió insoportable. Las imágenes de cómo la persona que él escogiera moriría aparecieron en su pantalla. Brutalmente, lentamente,
con una precisión macabra. Samuel ya no reconocía los ecos de su propia moralidad. La muerte lo rodeaba, lo acechaba, y él no podía escapar. Aterrorizado, Samuel eligió a una persona, pero en el último momento, cuando pensaba que el juego terminaría para él, la organización lo traicionó. No hubo sacrificio. La muerte llegó para él, y su final fue transmitido en vivo, como un espectáculo más para los espectadores que disfrutaban del terror ajeno. El reloj siguió avanzando, y en la profunda oscuridad de la Deep Web, otro jugador sería arrastrado al mismo destino, víctima de una organización cuya existencia jamás podría ser revelada. El juego nunca terminaba. La muerte una vez más estaba en marcha, y mientras el reloj continuaba su incesante tic-tac, otros periodistas, otros desesperados, buscarían lo mismo que Samuel había buscado. Una historia que los hiciera famosos, sin saber que lo único que encontrarían sería el final. La oscuridad era absoluta. Samuel, ya despojado de cualquier esperanza, se encontraba atrapado en una pesadilla que nunca imaginó. Su último suspiro resonó en la vasta red de la Deep Web, un suspiro que no era suyo, sino el de una víctima más. Pero el horror no terminó con su muerte. El reloj no se detuvo. Al día siguiente, un nuevo jugador fue seleccionado. Un joven con el mismo brillo de ambición en sus ojos, entró en el mismo sitio oscuro, atraído por la promesa de fama, de una historia que lo haría grande. Al igual que Samuel, creyó que estaba ante un simple reto. No sabía lo que le aguardaba. Cuando la página El reloj de la muerte lo aceptó, un mensaje apareció. Bienvenido al juego. ¿Estás listo para jugar? El reloj ya ha comenzado. Las reglas eran las mismas. Una serie de tareas, cada una más peligrosa y moralmente turbia que la anterior. Al principio pensó que todo era parte de un juego mental, pero al igual que Samuel, pronto se dio cuenta de que su vida y la de quienes lo rodeaban no eran más que piezas en un tablero de ajedrez controlado por fuerzas más allá de su comprensión. La historia, como una espiral interminable, continuaba. El reloj avanzaba, y las vidas de los jugadores se desmoronaban. No importaba cuán lejos llegaran, nunca habría una salida. El juego no tenía final, solo una perpetua reconfiguración de sus jugadores. Y mientras el tiempo seguía su curso, alimentado por la desesperación, la codicia y el miedo, la organización detrás de todo se aseguraba de que el terror siguiera siendo el verdadero espectáculo. Así, cada jugador que caía no era un simple sacrificio, sino una pieza más que alimentaba una maquinaria sin fin. El reloj de la muerte continuaría su tic-tac, y las sombras del misterio seguirían envolviendo la Deep Web, esperando al siguiente imprudente, al siguiente ansioso por alcanzar lo inalcanzable. El juego no tenía fin, porque el verdadero propósito no era solo matar, era el control total. La muerte ya no era un final, sino un ciclo, una constante que vivía y respiraba en cada rincón del abismo digital. Y así, la muerte se convirtió en la historia más vendida, en el más oscuro de los reportajes. La pantalla de su computadora parpadeaba, reflejando en su rostro un brillo azul gélido. Marco, un joven de 24 años, se reclinó sobre su silla, mirando con ansias las líneas de código que se deslizaban por su pantalla. No era un hacker experto, pero había aprendido lo suficiente en los últimos meses para moverse con soltura en los rincones más oscuros de la web. La Deep Web. Lo que antes era solo un pasatiempo, ahora se había convertido en su obsesión. Dinero fácil, fama y un futuro sin límites. Todo lo que siempre había deseado. Había trabajado durante años en un empleo monótono, en una oficina gris, y sentía que su vida era un fracaso. La oportunidad que ahora tenía frente a él era su escape. Y todo comenzó con una sola oferta en un foro clandestino. Hackea la cuenta de un político. Recompensa, una suma que cambiará tu vida. Era tentador, demasiado tentador para rechazarlo. Marco no sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en su interior lo impulsaba a aceptarlo. Tal vez era la promesa de dinero fácil, o tal vez la emoción de cruzar una línea moral que nunca había considerado antes. De todos modos, la oferta era clara. Hackear un político corrupto, robarle datos comprometedores y entregarlos a quien los había solicitado. Pero no sabía lo que estaba a punto de desatar. En cuanto aceptó el trabajo, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. Los correos electrónicos de amenazas comenzaron a llegar, al principio vagos,
como advertencias sin sustancia. Sabemos quién eres. Te estamos observando. Marco los ignoró, pensando que eran solo mentiras para asustarlo, pero a medida que avanzaba en el hackeo, los mensajes se volvían más específicos, más personales. Te estamos viendo en tiempo real. Todo lo que haces lo sabemos. La sensación de incomodidad creció como un peso en su pecho. Una noche, mientras revisaba los datos robados en su computadora, algo extraño ocurrió. La pantalla se apagó repentinamente, y una luz tenue apareció en el borde de su visión, como si alguien estuviera observándolo desde detrás de la pared. Un ruido sordo, como pasos suaves, resonó en la habitación. Marco se levantó con rapidez, pero no había nadie. El silencio lo envolvió. Su respiración se aceleró. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje sin remitente. Estamos más cerca de lo que crees. El miedo se instaló en sus huesos, pero lo que realmente lo aterrorizó fue el hecho de que el mensaje había llegado a su número personal, uno que nunca había compartido en línea. Nadie debía tener acceso a su teléfono. Nadie excepto ellos. Los días siguientes fueron una espiral descendente de paranoia. Sombra tras sombra, figura tras figura. En las calles creía ver a alguien siguiéndolo. Se giraba y no había nadie. Pero la sensación persistía. Sus amigos empezaron a notarlo, le preguntaron si estaba bien, pero Marco no podía hablar de lo que estaba pasando. Nadie le creería, y si lo hacía, ¿qué haría? Estaba atrapado en su propia mentira, acorralado por la organización secreta que había empezado a controlar cada aspecto de su vida. Las amenazas se volvieron más agresivas. La organización no solo quería controlarlo, quería hacerlo suyo. Hacían cambios en su entorno, manipulaban sus dispositivos, sus cuentas bancarias, sus comunicaciones. Y lo peor de todo, sabían todo sobre él, su familia, sus amigos, sus miedos más profundos. Un día, su madre le llamó, preguntándole si todo estaba bien porque alguien había llamado a su casa preguntando por él. Marco cortó la llamada, su mente enloquecida. Entonces, la organización le ofreció algo más, un último trabajo, un trabajo que, si lo hacía, le permitiría salir, le prometieron. Robar información que podría destruir vidas, comenzando por la suya. A medida que se adentraba más en la red, lo único que podía pensar era en escapar. Pero la oferta, la única salida que veía, era aún más oscura. Ya no se trataba de un trabajo para un político. Ahora él mismo era el objetivo. La oferta, el anzuelo, nunca había sido para su beneficio. La organización lo había atraído hasta allí, lo había convertido en una pieza de su juego, un peón. El día que se decidió a hacer el último trabajo, entró en la habitación con un aire de desesperación. Necesitaba terminarlo. Necesitaba salir de todo eso. Sus dedos temblaron sobre el teclado mientras descargaba el archivo que le habían pedido. Pero al hacer clic en enviar, algo extraño ocurrió. Su computadora se apagó por completo, como si hubiera sido desconectada de la red. El teléfono vibró una vez más. Es demasiado tarde, ya eres parte de nosotros. Marco intentó gritar, pero no había sonido. La puerta de su apartamento se cerró con un golpe sordo, y las luces se apagaron. Algo había entrado, algo que no debía estar allí. El miedo le recorrió el cuerpo, pero no podía moverse. Las sombras parecían moverse por la habitación como si lo estuvieran rodeando. El aire se volvió denso, casi palpable. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. La paranoia había ganado. Su vida, sus elecciones, todo lo que había hecho ya no importaba. Había cruzado una línea, y ahora estaba atrapado, absorbido por la misma red que había intentado controlar. La organización lo había estado observando todo el tiempo. No importaba si escapaba. No importaba si se rebelaba. Porque al final la sombra siempre lo alcanzaba. Y él había dejado un rastro demasiado claro. Las sombras parecían moverse con vida propia, deslizándose por las paredes, casi susurrando. Marco intentó dar un paso, pero sus piernas no respondían. Un sudor frío le recorría la espalda mientras su respiración se aceleraba, cada vez más frenética. En la oscuridad, algo se movió, y una figura surgió de las tinieblas, una presencia indescriptible, sin rostro, pero con una energía palpable que le heló la sangre. «Sabíamos que llegarías aquí», dijo una voz grave, profunda, que parecía surgir desde todos los rincones de la habitación a la vez.
Marco no podía identificar de dónde venía. No había nadie enfrente de él, pero sentía esa voz como un látigo en su mente, empujándolo a la desesperación. La habitación se estrechó a su alrededor, como si la propia casa lo estuviera apretando, queriendo que se hundiera en su interior. Con un esfuerzo sobrehumano logró dar un paso atrás, tropezando contra el escritorio. Su computadora se apagó de nuevo, y por un momento, la quietud se apoderó de todo. Pero al levantar la vista, la pantalla cobró vida por sí misma. «Estás marcado», apareció en letras grandes, negras, brillando con una intensidad que lo cegó. El mensaje se desvaneció lentamente, dejando una huella ardiente en su retina. En ese instante Marco comprendió. Ya no se trataba solo de hackear cuentas o de dinero. Había sido un peón en un juego mucho mayor, un juego al que no podía escapar. La organización secreta que lo había estado controlando desde el principio no era solo una red de poder. Era una fuerza que se alimentaba de las almas de quienes caían en su trampa, y Marco había jugado su parte al aceptar aquel primer trabajo. La figura en la oscuridad se acercó lentamente. Sus pasos eran silenciosos, pero Marco los sentía como una presión sobre su pecho. Quiso gritar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Cuando la sombra estuvo a su lado, una mano fría lo tocó en el hombro, y al instante el aire desapareció. No podía respirar, no podía moverse. «Es hora de que formes parte de algo más grande que tú», dijo la voz. Era la última cosa que escuchó antes de que su visión se desvaneciera, como si fuera absorbido por la propia oscuridad. La luz de la habitación se desintegró. Días después nadie pudo encontrarlo. Su familia denunció su desaparición, pero las investigaciones no llevaron a nada. Nadie vio ni escuchó nada extraño. Solo quedó un rastro digital, un rastro que la organización había dejado deliberadamente, como una pista para aquellos que pudieran seguirlo. Pero quienes lo intentaron fueron rápidamente eliminados, dejando el caso como uno más en la lista de desapariciones inexplicables. Sin embargo, en algún rincón de la red, un nuevo mensaje apareció, dirigido a un grupo selecto de personas. Un nuevo miembro se ha unido al equipo. Que todo siga en silencio. Y así, Marco, el joven hacker que alguna vez soñó con escapar de su vida mediocre, pasó a ser parte de algo mucho más oscuro. No era libre, ni muerto. Estaba atrapado en la red que había creado, un instrumento en manos de quienes controlaban el verdadero poder, sin esperanza de redención. La curiosidad lo había llevado a ese destino, y el precio de esa curiosidad fue su alma. Martín había alcanzado los 30 y tantos años sin mucho que destacar. Su vida estaba atrapada en una rutina monótona, un trabajo en una oficina que no dejaba espacio para emociones, una existencia donde los días se deslizaban como copos de nieve, sin cambiar, sin nada que los hiciera memorable. Estaba vacío, pero no sabía cómo llenar ese vacío. Quizás solo necesitaba un escape, algo que sacudiera la quietud de su vida. Fue así como un día, tras horas de navegar sin rumbo por la oscura e inquietante vastedad de la Deep Web, se encontró con un foro. Un enlace titilaba en la pantalla, invitándolo a un chat exclusivo. No era un chat común. Sala de los susurros, decía el título, seguido de un mensaje críptico. Escucha lo que otros piensan, sus miedos, sus deseos oscuros, una experiencia que nunca olvidarás. Intrigado sin pensar mucho en las consecuencias, Martín pagó por el acceso. El enlace que recibió lo sumergió en una interfaz sombría y desconcertante. La pantalla era oscura, casi sin vida, con líneas distorsionadas que se cruzaban como si estuviera viendo algo desde una ventana rota. Las voces comenzaron a filtrarse por sus auriculares, susurros débiles, quebrados, como si provinieran de un lugar muy lejano o peor aún, de algo que no debía estar allí. Al principio los susurros eran fascinantes, voces de personas desconocidas compartiendo sus más oscuros secretos. «Maté a mi esposa, no puedo vivir con ello». «Swing», dijo una voz quebrada. Otra, entre sollozos, confesaba: «Robé ese banco. ¿Qué hago ahora?». Y otra más, con un tono desesperado, susurraba: «Vi algo. Algo que no debería haber visto. Ayúdenme». Martín escuchaba embobado, como un espectador del sufrimiento ajeno. Estaba cautivado por la vulnerabilidad que esas voces revelaban. El miedo ajeno, la angustia humana, los secretos inconfesables lo atraían.
Pero a medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a cambiar. Las voces se hicieron más intensas, más cercanas, y algo extraño empezó a suceder. Ya no solo escuchaba a otros, a veces sentía que las voces venían de su propia mente, como si algo estuviera susurrándole desde lo más profundo de su ser. Martín, Martín. Al principio pensó que era una alucinación. Tal vez, el estrés acumulado de su vida monótona lo había llevado al borde de la locura, pero las voces persistían, retumbando dentro de su cabeza. Su nombre, sus pensamientos distorsionados. ¿Estás aquí, Martín? ¿Puedes oírnos? Cada vez más claro, como si su mente se estuviera desmoronando y las voces se fusionaran con su propio ser. Se dio cuenta de que ya no podía separar lo que era suyo de lo que venía de la sala. Los susurros no solo se limitaban a los otros usuarios, algo más oscuro estaba allí, acechando entre las ondas de sonido. Y entonces, la voz cambió. Era diferente, no era humana. Era una vibración profunda, casi gutural, como un susurro proveniente del mismo abismo. Bienvenido al juego, Martín. Era como si el sonido de la sala fuera un portal, un lugar donde las almas se conectaban y quedaban atrapadas. La revelación fue aterradora. La sala no era solo un lugar para escuchar los pensamientos oscuros de los demás, era algo mucho peor. Aquello no era un chat, sino una red psíquica, un vínculo entre las mentes de todos los que alguna vez habían entrado. Un lugar donde las almas quedaban atrapadas, donde la desesperación y el sufrimiento se alimentaban unos de otros. Te hemos estado esperando, Martín, ven, únete a nosotros. Aterrorizado, Martín intentó desconectarse, pero algo lo retenía. El navegador no respondía. La sala parecía distorsionarse, fusionándose con la realidad. Las voces se multiplicaron. Escuchaba a las personas sollozando, pero no solo a las que estaban en la sala. La sala misma le susurraba. La computadora comenzó a parpadear. Su pantalla se llenó de imágenes distorsionadas, como si el mismo sistema operativo se estuviera retorciendo. Y entonces la entidad, conocida solo como el susurrador, habló con fuerza renovada. No puedes escapar. Ya te hemos tomado. Este es tu lugar ahora. Martín no sabía si sus ojos estaban abiertos o si aún estaba atrapado en el limbo de la sala. Los susurros lo envolvían, lo consumían. Su mente se desintegraba. En su último esfuerzo por liberarse, apretó el botón de apagado de su computadora, pero la pantalla continuó parpadeando mostrando imágenes de él mismo. De repente la cámara se encendió sola. Lo que vio en la pantalla no era él. Era una versión distorsionada de su rostro, torcido por un sufrimiento que jamás había conocido. Los susurros no cesaban. Él ya no podía salir. No importaba lo que hiciera. Estaba atrapado en un ciclo sin fin. Bienvenido al juego eterno, Martín. Aquí nunca saldrás. En su mente los susurros lo rodeaban, intensificándose con cada segundo que pasaba. La sala lo había reclamado, y ya no había vuelta atrás. Martín estaba paralizado. Los susurros seguían retumbando en su mente, cada uno más angustiante que el anterior. Ya no podía distinguir si estaba en su habitación o atrapado dentro de un sueño del que no podía despertar. La pantalla de la computadora lo observaba, y a través de ella, su reflejo distorsionado lo miraba con una sonrisa macabra, como si lo conociera desde siempre. Eres uno de nosotros ahora, Martín. La voz retumbó con una suavidad espeluznante, pero la amenaza era clara, penetrante. Se sentó frente a la pantalla, incapaz de moverse. La interfaz de la sala parecía haberse expandido, como si los bordes de su habitación se hubieran desvanecido, y lo único que existía era ese abismo de voces y murmullos. La ventana del navegador parpadeó y se oscureció, pero no apagó. Martín intentó mover el ratón, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía coordinar sus movimientos. Un sudor frío le empapaba la frente, y el aire se sentía denso, como si la atmósfera misma lo estuviera aplastando. Las voces se superponían, pero ya no eran solo susurros. Ahora gritaban, imploraban, gemían. Algunos le pedían ayuda, otros le rogaban que se uniera a ellos. No puedes salir, Martín. Aquí no hay escape. La entidad conocida como el susurrador seguía resonando en su mente, una y otra vez, haciéndole perder la noción del tiempo. Martín no sabía si pasaban minutos, horas o días. Solo sabía que cuanto más intentaba liberarse,
Más fuerte era la presión que sentía sobre su pecho, como si un peso invisible lo estuviera ahogando. De repente una nueva voz se alzó entre el caos, un susurro suave, casi imperceptible al principio, pero que pronto cobró fuerza. «No lo escuches, Martín. No te dejes consumir». Era una voz familiar. La reconoció al instante. Era la de su madre, aunque distorsionada por el dolor y la desesperación. Esa voz que en sus recuerdos siempre había sido cálida y reconfortante, ahora sonaba rota, casi agonizante. «¿Qué quieres decir, mamá?». La voz de su madre continuó, pero algo en ella no estaba bien. «Corre, Martín. Ellos no son lo que parecen. Sal de ahí. La sala nunca deja ir a nadie». Su corazón dio un vuelco. La computadora vibró con una intensidad creciente, y el sonido de los susurros se hizo insoportable, como si las voces se volvieran una masa frenética, cada vez más caótica y desesperada. Martín sintió como si el aire en su habitación comenzara a volverse más denso, como si cada respiración que tomaba fuera más difícil que la anterior. Pero algo dentro de él, algo que había estado dormido por años, despertó. Un fragmento de voluntad, una chispa de raciocinio se abrió paso en medio de la pesadilla. Martín se levantó de golpe tambaleándose con los ojos desorbitados. Su reflejo en la pantalla se mantenía inmóvil, con esa sonrisa cruel que parecía burlarse de él. Entonces la voz del susurrador volvió, como una corriente oscura arrastrando todo lo que encontraba a su paso. «¿Crees que puedes escapar?». La voz era grave y sedienta, como un pozo de desesperación. «Pero no entiendes, Martín. Ya no puedes escapar de lo que eres ahora». Martín, luchando por mantener la calma, intentó desconectar la computadora nuevamente. Lo hizo con una rapidez frenética, pero no importaba cuántas veces presionara el botón de apagado. La pantalla seguía viva, palpitante, como si estuviera fuera de su control. Las voces seguían multiplicándose, cada vez más intensas, cada vez más cercanas. El susurrador comenzó a reír, pero no era una risa humana. Era una risa profunda, aterradora, como si el sonido mismo del universo estuviera siendo distorsionado por una fuerza ajena a toda lógica. Martín retrocedió chocando contra el escritorio, pero no podía dejar de escuchar. Las voces le susurraban palabras que no quería oír, revelaciones espantosas sobre sí mismo, sobre su vida. Los secretos más oscuros de su ser, aquellos que ni siquiera había querido admitir, emergían desde lo más profundo de su conciencia. «Mírate, Martín. Eres uno de nosotros. Siempre lo has sido». En un último intento desesperado por recuperar el control, Martín tomó su teléfono móvil y marcó el número de su mejor amigo, Javier. La llamada sonó durante un par de segundos, pero nadie contestó. De pronto la línea se cortó, y la voz de Javier emergió a través de la red, al igual que las otras. «Martín, no te hagas el tonto, no te puedes ir. Todos estamos aquí, estamos todos atrapados». El terror recorrió su espina dorsal como un escalofrío gélido. La voz de Javier comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en algo extraño, como si alguien estuviera manipulando la línea. Los susurros se volvían más intensos, más reales. Martín sentía que su mente se desgarraba, que algo muy profundo y oscuro estaba invadiendo cada rincón de su ser. La pantalla comenzó a mostrar imágenes ahora, sombras borrosas, figuras de rostros deformados, personas que suplicaban, que gritaban, que buscaban algo, pero no había salida. Algo se estaba acercando a él, algo mucho más grande y mucho más antiguo que cualquier horror que pudiera haber imaginado. La presencia del susurrador lo rodeaba, era palpable, y Martín ya no podía decir si estaba soñando o si todo lo que veía y oía era real. «Estás perdiendo el control, Martín». La voz lo susurró una vez más, más cerca, más clara, como si estuviera en su propio oído. Y entonces se dio cuenta. El terror no provenía solo de las voces, ni de la pantalla, ni siquiera de las distorsiones de su propia mente. El verdadero terror venía de saber que él también estaba comenzando a formar parte de esa maraña de sufrimiento y locura. Y ahora, su alma ya estaba atrapada allí, en la sala, entre las sombras de los susurros. Pero aún no era el final. Martín ya no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla sin fin. La pantalla frente a él brillaba intensamente, como una puerta que se abría al vacío, una puerta que nunca se cerraría. Las voces, los susurros, las risas, todo se mezclaba en un torbellino de horror,
Y él estaba en el centro de todo, siendo arrastrado hacia lo más profundo de la oscuridad. Intentó moverse, intentó gritar, pero su voz se perdió en la multitud de susurros que lo rodeaban. Cada palabra que salía de su boca se desvanecía en el aire, ahogada por los ecos de los pensamientos ajenos que invadían su mente. Ya no podía distinguir si lo que sentía era suyo, o si estaba tomando prestado el dolor, el miedo y la desesperación de otras almas atrapadas en la misma red. De repente, la pantalla de su computadora comenzó a distorsionarse. Las imágenes de rostros retorcidos y figuras sin rostro se transformaron en algo aún más perturbador. La voz del susurrador se alzó, grave, omnipresente, como un rugido de una criatura ancestral que había estado esperando en las sombras. «Bienvenido al juego eterno, Martín». La voz resonó, profunda y maligna. «Aquí nunca saldrás». El sonido de su nombre retumbó en su mente, arrastrándolo hacia un abismo del que no podría regresar. Martín intentó desconectar la computadora una vez más, pero sus manos ya no le respondían. Estaba completamente paralizado. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo peor. La sala no solo estaba atrapando su cuerpo o su mente, la sala estaba engullendo su alma. Las voces, cada vez más numerosas, se transformaron en una sola. Era la conciencia colectiva de todas las personas que habían pasado por allí, atrapadas como él, gritando en silencio, condenadas a repetir sus más oscuros pensamientos una y otra vez. Martín ya no podía distinguir qué parte de su ser pertenecía a él. Sus miedos, sus deseos, sus recuerdos, todo se había mezclado con las voces de los otros. Estaba perdiendo la noción de sí mismo, de su identidad. Ya no era solo Martín, era una parte de él susurrador. Con una última explosión de desesperación vio cómo su reflejo en la pantalla se deformaba. Su cara se distorsionaba hasta convertirse en una mueca grotesca. Algo en su interior se rompió y entonces las voces lo invadieron por completo. No había escape. En la última fracción de segundo, antes de que su conciencia se desmoronara por completo, escuchó algo diferente, un susurro débil, casi ahogado que decía: «Te estábamos esperando». La pantalla de su computadora parpadeó una última vez y luego se apagó. Pero la sala no se cerró. La puerta siguió abierta. Los susurros continuaron. Ahora, Martín era uno de ellos. Y mientras la red seguía extendiéndose, más y más almas se unían, buscando respuestas, buscando escape, buscando algo, sin saber que en realidad nunca encontrarían nada más que la eternidad del juego. Porque al final, la sala nunca olvida a nadie. Roberto, un joven de 24 años, se encuentra atrapado en una vida sin salida. Con su madre enferma y una montaña de deudas que lo aplastan, su esperanza de salir de la miseria se disuelve día tras día. La universidad parece cada vez más una burla. Su futuro no existe fuera de las paredes de su casa y de la angustia constante de no poder pagar los tratamientos que su madre necesita. Una noche, después de muchas horas buscando sin éxito alguna forma de ganar dinero rápido, tropieza con una invitación en un foro oscuro de la Deep Web. ¿Listo para cambiar tu vida? Un juego exclusivo te espera. Recompensas millonarias. Eliges sabiamente o perderás todo. La oferta es tentadora, tal vez demasiado tentadora. El foro habla de un juego secreto al que solo unos pocos elegidos pueden acceder. La premisa es simple: participa, gana, elimina, y cada muerte te acerca a la fortuna. No hay reglas más allá de esa. Intrigado, pero con un atisbo de duda, Roberto decide aceptar la invitación. Paga el costo inicial, un dinero que no tiene, y entra al juego. Al principio las cosas parecen ser sencillas. El juego se desarrolla en una plataforma virtual, pero pronto se da cuenta de que no todo es lo que parece. A los pocos minutos de iniciar, un mensaje en pantalla lo atemoriza. Tu primer objetivo está frente a ti: eliminar a otro jugador. Roberto, perplejo, observa a los otros participantes en sus pantallas. Todos parecen igual de confundidos. Pero cuando uno de los jugadores falla en su misión, la pantalla se apaga de golpe. Un nuevo mensaje aparece: eliminado. El sonido de un disparo corta el aire, y en la sala de Roberto la tensión crece. En la pantalla, una figura cae al suelo, su rostro contorsionado por el miedo y la agonía, mientras una mancha roja se expande lentamente por el suelo. Los jugadores son asesinados en tiempo real. La primera muerte es real. La pantalla muestra su cadáver, y Roberto se queda paralizado.
La adrenalina y el miedo lo invaden, pero la puerta del juego ya está cerrada. No hay forma de escapar. La naturaleza del juego se hace más clara a medida que avanza la primera ronda. Los jugadores no son simplemente avatars moviéndose en un entorno virtual. Son personas, reales, con vidas que dependen de sus decisiones. El sistema está diseñado para eliminar a aquellos que no cumplen con su misión, y la misión es matar, sin excepción. Cada eliminación le garantiza a Roberto recompensas sustanciales, pero la violencia comienza a devorarlo por dentro. No es solo la muerte ajena lo que lo aterra, sino el poder que empieza a sentir al decidir sobre la vida de otros. A lo largo de las rondas, la manipulación psicológica comienza a desmoronar los límites de Roberto. Los organizadores del juego tienen acceso a toda su vida. Sus amigos, su familia, su entorno. Nadie está a salvo. Si Roberto se niega a seguir las reglas, sus seres queridos pagarán el precio. Recibe mensajes aterradores que lo chantajean con detalles personales que solo un desconocido podría conocer. Un rostro aparece en su pantalla. Su madre, su hermano menor, ellos también están involucrados en este juego macabro, y cada uno podría ser el siguiente objetivo. Roberto, aterrorizado pero atrapado en una red que no comprende, comienza a perder su humanidad. Lo que comenzó como una necesidad desesperada de dinero, se convierte en una espiral de violencia en la que se ve obligado a tomar decisiones cada vez más atroces. La muerte de otros jugadores deja de ser un choque emocional. Pronto se convierte en una frialdad calculadora. Lo peor está por venir cuando recibe la orden de eliminar a alguien cercano a él, su propio hermano menor, Lucas. El joven observa a Lucas a través de su teléfono móvil, siguiéndolo, acechando sus movimientos, esperando el momento perfecto. La vida de su hermano está en sus manos, y con cada hora que pasa, Roberto se siente más perdido en un abismo sin retorno. La pesadilla lo consume, y la deshumanización se completa cuando, en una madrugada oscura, sigue la orden. La sangre ya no parece tener el mismo peso. El miedo se ha convertido en una herramienta más de supervivencia. Con su hermano muerto, Roberto se enfrenta a la última ronda del juego. Él y otro jugador, ambos únicos sobrevivientes, se enfrentan en un combate brutal, sin piedad. La violencia se transmite en vivo, y la audiencia de la Deep Web observa con morbo cada golpe, cada grito de agonía. Roberto y su oponente luchan hasta que solo queda uno de ellos en pie. Es un enfrentamiento mortal, pero para Roberto, el peor enemigo no es el jugador que tiene frente a él, sino la sombra de lo que ha hecho, lo que se ha convertido. Finalmente, Roberto es el ganador, pero no de la manera en que lo había imaginado. El pago por su victoria no es lo que le prometieron. Al contrario, la recompensa es una vida marcada por el horror, la culpa y una sensación de vacío profundo. Los organizadores del juego, los mismos que lo manipularon, siguen observándolo. Su vida no tiene valor más allá de la muerte que ha causado. Mientras huye de la policía, la paranoia lo consume. Ya no puede confiar en nadie. Todos sus movimientos están vigilados. En un giro brutal, Roberto se da cuenta de que el verdadero juego nunca fue sobre el dinero. El verdadero juego fue sobre destruir su alma, sobre convertirlo en una máquina de matar que no podía escapar de su propia condena. Lo único que le queda es la huida, pero la huida es imposible. Los organizadores del juego nunca lo olvidarán. Ahora no solo su futuro está sellado, sino también el de aquellos que ha dejado atrás. Roberto vive bajo una constante sensación de amenaza, pero la peor parte es lo que no puede ver. Las sombras lo siguen, invisibles pero presentes en cada rincón. Tras la muerte de su hermano, lo que había sido una lucha por sobrevivir se convierte en una condena perpetua. Ya no puede escapar de los recuerdos ni de la sangre que ha derramado. Cada lugar al que va, cada paso que da, lo siente vigilado. Las calles se vuelven extrañas, los rostros que antes le eran familiares ahora parecen desconocidos, y cada sonido se convierte en una advertencia. La paranoia lo consume, pero no sabe si es la paranoia lo que lo acecha o algo más, algo mucho peor. Las primeras semanas tras su victoria parecen relativamente normales. Roberto recibe una transferencia significativa en su cuenta bancaria, el dinero con el que tanto había soñado. Pero cuando trata de usarlo se da cuenta de que no hay manera de disfrutarlo. Cada vez que intenta comprar algo, ya sea una comida, ropa
o incluso pagar la renta de su apartamento, algo parece ir mal. Un mensaje aparece en su teléfono. Nada de esto te pertenece. No olvides lo que hiciste. La sensación de que sus actos lo han marcado no lo abandona. Los organizadores del juego, desde su oscura y lejana posición, parecen tener el poder de intervenir en cada aspecto de su vida. El dinero se convierte en una carga, una maldición. Nadie le habla directamente sobre el juego, pero cada persona que se cruza en su camino parece sospechar algo, como si todo estuviera a punto de colapsar. Las noticias empiezan a hablar sobre desapariciones, muertes inexplicables, y aunque no lo mencionan directamente, Roberto sabe que están relacionadas con él. El miedo a ser descubierto lo consume. Los días siguen, pero la vida de Roberto ya no tiene forma ni estructura. Cada conversación que mantiene con un amigo, o incluso con desconocidos, está impregnada de una sensación extraña, como si en cada palabra se escondiera un peligro, un susurro que lo puede delatar. Incluso las personas que alguna vez consideró su apoyo, aquellas con las que compartió un tiempo agradable, se vuelven figuras inalcanzables, sombras que lo miran desde lejos. La culpa lo ahoga, y lo peor es que no hay forma de escapar. Una noche, mientras revisa su computadora, Roberto recibe un mensaje inquietante en su correo. Está escrito en letras grandes, como si alguien lo hubiera gritado en su cara. Estás bajo nuestra observación. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. El juego no termina con el dinero, te lo vamos a recordar. Aterrorizado, busca respuestas en el foro oscuro de la Deep Web, pero todo está desordenado. La interfaz ha cambiado, y el acceso a la puerta que lo introdujo en este infierno está sellado. Lo que antes parecía una red donde controlaba su participación, ahora parece una trampa de la que no puede escapar. El tiempo avanza, pero cada día es más pesado. Roberto comienza a notar cosas extrañas. Las luces en su departamento parpadean sin razón. Sus dispositivos electrónicos se apagan y encienden por sí solos. Sabe que los organizadores del juego lo están observando, que de alguna manera están más cerca de lo que cree. El miedo ya no es solo psicológico. Ahora lo siente en su piel, en la forma en que sus nervios se tensan cada vez que alguien entra en su espacio. Su única opción, o al menos lo que parece serlo, es huir. Pero escapar de la vigilancia que lo persigue se revela más difícil de lo que imagina. Cada vez que intenta dejar la ciudad, algo lo detiene. Un coche que parece seguirlo. Un mensaje anónimo que aparece en su teléfono. Nunca escaparás. Este es tu juego final. Roberto entiende al fin que no hay forma de salir. El juego nunca termina. El horror se instala cuando la realidad empieza a desmoronarse. Ya no sabe qué es verdadero y qué es una ilusión. Las amenazas no cesan, pero lo peor es que él se ha convertido en parte del propio juego. Los organizadores del juego lo han ganado, no solo en términos de dinero, sino en lo más profundo de su ser. Roberto ha cambiado. Ya no es el joven desesperado que entró en la Deep Web buscando una solución a sus problemas. Ahora es un hombre marcado, una pieza en un juego que no puede comprender por completo, pero que lo controla por completo. Una noche, mientras camina por las solitarias calles de la ciudad, el sonido de pasos lo sigue. Al principio parece ser una casualidad, pero pronto se convierte en una constante. Al voltear, ve a una figura oscura, inconfundible en su forma. El miedo lo paraliza, pero lo que lo aterra no es la persona que camina hacia él, sino el reflejo en los ojos de esa figura. Alguien lo está mirando desde las sombras, alguien más que es parte del juego. Roberto no está solo, él nunca lo estuvo. Roberto ya no sabe si está soñando o viviendo una pesadilla interminable. Su mente está rota, su alma corrompida por el horror al que fue sometido. Ha intentado huir de las sombras del juego, pero siempre parece que las encuentra de nuevo, más cerca, más implacables. Las advertencias siguen llegando. Los mensajes se vuelven más directos, y la sensación de ser observado se intensifica cada día. La paranoia se ha apoderado de él, y el miedo lo consume por completo. Una noche, en su intento de escapar, Roberto decide hacer lo impensable. Se sube a un tren que lo llevará fuera de la ciudad, fuera de la vida que conoce, hacia la libertad que tanto anhela. Pero tan pronto como sube al tren, siente el peso de la decisión. Un dolor profundo lo atraviesa, como si cada paso lo acercara más al final, al punto donde no puede retroceder. La sensación de que ha sido atrapado por el juego lo persigue, lo oprime. Los recuerdos de las muertes, las vidas que ha destruido no lo dejan en paz.
El tren avanza, pero el tiempo parece detenerse. De repente su teléfono suena. La pantalla muestra un mensaje que no esperaba. Bienvenido a tu nuevo hogar, Roberto. Aquí el juego nunca termina. La pantalla parpadea y se apaga. Unos segundos después, las luces del tren comienzan a parpadear y las puertas se cierran con un ruido sordo. Roberto mira alrededor y todos los demás pasajeros lo observan. Son rostros conocidos, personas que ha visto en las rondas del juego, jugadores que ahora están frente a él, observándolo en silencio. No hay escape. Una risa siniestra resuena en sus oídos. No es humana, no parece real. Roberto se da vuelta, pero no hay nadie. La risa se apaga de golpe y el tren se detiene abruptamente. Las luces se apagan y todo queda sumido en la oscuridad. Un susurro frío llega hasta sus oídos. El juego no tiene fin, siempre habrá alguien más a quien eliminar. De repente las puertas se abren de par en par y una multitud oscura se precipita hacia el tren. Cada uno de ellos tiene una mirada vacía, una mirada que le recuerda a los jugadores que ya eliminó, a las personas que dejó atrás. La sensación de ser cazado lo invade y un grito de desesperación escapa de su garganta. Pero nadie lo escucha, nadie puede salvarlo. La oscuridad lo rodea, y en ese instante Roberto se da cuenta de la horrible verdad. El juego nunca termina. Siempre hay una nueva ronda, siempre hay una nueva víctima. Los organizadores no lo han dejado escapar. Lo han atrapado en un ciclo del que no puede salir. Él es solo una pieza más, una herramienta más en la rueda macabra que sigue girando. No hay recompensa, no hay justicia, solo muerte. Roberto, ahora completamente deshumanizado, cae al suelo, rodeado por las sombras de sus propios actos. El último pensamiento que cruza su mente es que, al final, siempre fue parte del juego, y el juego nunca termina.